país sabe mucho lo que es vivir situaciones incómodas, situaciones inhóspitas. Sin ir más lejos, en el 2010 fuimos azotados por un gran terremoto, ¿cierto? Y que esta semana nos estuvo recordando un poco. Pero luego de ese terremoto terrible, sin lugar a dudas, vimos el desastre, vimos las situaciones que fueron tremendamente tristes y recordar eso también trae a nosotros amargura. Ver las ciudades como Dichato totalmente destruidas y en realidad solo recordarlo produce pena en nuestro corazón. No sé si a ustedes les parece así. Muchas personas quedaron sin sus hogares. Muchas personas quedaron sin un techo donde poder vivir. En la isla de Juan Fernández, ¿cierto? La ola pasó por completo y lastimosamente derrumbó todo lo que había a su paso. Hombres como Felipe Cubillo, ¿cierto? Tomaron una gran iniciativa y dentro de sus memoriales, sus bitácoras, siempre escribía: no dejaré de luchar hasta ver cada una de estas personas con un techo donde poder vivir. Hombres que quizás nosotros no sabemos cuál fue su comunión con Jesucristo, porque tampoco podemos juzgar si es que la tenían o no, porque simplemente debemos de agradecer al Señor que si hay buen sentir, y ese buen sentir proviene de parte del Señor. Él murió, pero gracias al Señor sus hijos hoy siguen adelante con este buen cometido de poder trabajar de tal manera que no existan más tomas, que no existan más personas que vivan, ¿cierto?, en una calidad de pobreza. Y hago todo este preámbulo porque creo que es necesario y es legítimo que todos vivamos bajo cobertura. ¿Amén? Todos vivamos bajo cobertura. ¿Y cuánto agradecemos al Señor por el techo que Él nos brinda? Sea propio, sea arrendado. Gracias al Señor podemos cobijarnos. Gracias al Señor podemos tener, ¿cierto?, ese lugar donde poder refugiarnos, donde podemos compartir con la familia. Y alabo al Señor Jesucristo porque también sé que Dios va a premiar a muchos con su casa propia. Y en mi oración, yo creo que muchos se preguntarán: ¿cuál es la oración del pastor cuando vienen los hermanos acá adelante a entregar lo que a Dios le corresponde? Cuando yo oro, lo único que les pido al Señor, que Dios los bendiga, que les dé su casa propia, que les dé su hogar, que les dé un refugio. Y sé que así será. Sé que así será. Gloria a Dios por esos amenes. Pero volviendo, ¿cierto?, a esta palabra, la cual llamaba por título Una generación sin techo. Y la definición de generación es aproximadamente 40 años. 40 años se cuenta como una generación aproximadamente. Significa que Israel vivió en el desierto una generación completa. 40 años donde su refugio era una columna de fuego por la noche y donde su refugio, cuando hacía mucho calor, eran cubiertos por la nube. Lo hemos hablado muchas veces y lo hemos señalado en medio de nosotros, que sin lugar a dudas el éxodo, el salir, fue una experiencia sobrenatural. Fue algo sobrenatural. Porque sin la cobertura del Señor, sin el calor en las bajas temperaturas de la noche que el Señor les brindaba a través de la columna de fuego, era imposible sobrevivir.
Y en el desierto, durante ese calor tremendo que hay durante el día, si no hubiese sido por las nubes, muchos hubiesen muerto. Si no tenían agua, el Señor les daba agua. No tenían de qué comer, el Señor hacía descender maná del cielo. Se aburrieron del maná, Dios les dio codornices, es decir, Dios les mantenía surtido de todo lo que ellos querían. Aún así, muchos murmuraron. Señor, es que teníamos verdura allá en Egipto, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de no conocer a la familia? Porque trabajaban de sol a sol. ¿A cambio de los látigos de Faraón? ¿A cambio de qué? Y es así, hacemos un paralelo. ¿A cambio de qué el esfuerzo? ¿De qué valen las horas extras si no conocemos la familia? ¿De qué vale tener un mejor pasar si no lo disfrutamos con la familia? Es por eso que el Señor nos enseña, y es tan sabio en su palabra: Señor, danos lo que a nosotros nos corresponda, porque teniendo mucho nos olvidamos de Él, y teniendo poco lo negamos. Gracias al Señor por lo suficiente. Y no estoy enseñando una iglesia mediocre, para nada, porque creo que Dios nos bendice y nos ha bendecido en forma remecida. Y la gloria es para el Señor. Pero hay muchas personas que son ricas, tienen todo, pero lo único que no tienen es tiempo. Y lo que hoy la familia requiere es darnos el tiempo para poder compartir, para poder conocernos, para poder sentarnos una vez a la mesa, hacer un esfuerzo, salir a un restaurante, compartir, aunque sea poquito, sea mucho, pero es necesario que ese esfuerzo se vea reflejado en el amor, poder hacernos cariño, en decirte te amo, hijo, te amo, hija. ¿Cuántos me siguen hasta ahora? Una generación sin techo, una generación sin cobertura. ¿Por qué? Porque comenzaban a murmurar. La murmuración no tan solo fue, comenzaron a murmurar contra el líder, su propia familia. ¿Acaso el Señor o Jehová solamente habla a través de Moisés? ¿Cierto? ¿Cómo el Señor puede usar a ese hombre? Un tartamudo, un ex asesino. Pero ese tartamudo llamado Moisés, ese ex convicto que estuvo, ¿cierto?, arrancando por haber asesinado a una persona que atentó contra un israelita, a ese personaje, a ese Moisés, Dios lo escogió. Es necesario estar bajo cobertura. ¿Saben lo que es cobertura? Quien no está bajo cobertura está destinado a deambular y agotará sus fuerzas tratando de sobrevivir, pero jamás construirá un hogar sólido, con un fundamento sólido, porque a la primera gran crisis, quienes no están bajo la cobertura se derrumban. Pastor, no sé qué hacer. Viene la enfermedad, se nos olvida el Señor, se nos olvida la fe. Viene la crisis financiera, pastor, estoy acogotado, no sé qué hacer, no sé cómo lo hacen los demás hermanos. Podemos tener los mismos problemas, podemos estar sufriendo las mismas enfermedades, pero es muy difícil pasarlo sin la fe. Es muy difícil pasarlo sin el Señor. Y cuando hablo de cobertura, hablo que una cosa es con el Señor y otra cosa es sin el Señor. Nuestros viejos decían, ¿cierto? Otra cosa es con guitarra.
Pero el Señor es más que una guitarra. Es fácil ubicarlo y reconocerlos. Aquellos que murmuran son aquellos que nunca se sujetan. Son los que miran en menos a todos. Son aquellos que siempre están hablando de más. Los que nunca quedan satisfechos con un mensaje. El que dice, sí, está bien, pero le faltó esto. Le faltaría esto otro. Nunca se someten, murmuran de la ofrenda, murmuran del diezmo, murmuran de las alabanzas, que cantan mucho, que no oran nada. Iglesia, la puerta está abierta desde las 10:30. Los que quieren orar, hay tiempo suficiente para poder hacerlo. No es problema mío que usted llegue tarde, pero oración siempre tenemos. Niegan la existencia de un líder sobre ello, pues con sus actitudes no los respetan. El liderazgo no se impone, la cobertura no se impone. Y hoy, en este siglo XXI, cada uno de nosotros es guiado por el poder del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu de discernimiento, usted puede apelar y usted puede discernir si un líder es puesto por Dios o no es puesto por Dios. Pero todos necesitamos un Moisés con sus falencias. Tal vez no habla bien, tal vez su estampa no es la mejor, tal vez sus propios hermanos murmuran de él. Pero todos necesitamos de un Moisés, aunque fuese un ex convicto. Pero el Señor a ese ex convicto, Dios lo restauró, Dios lo dio nueva fuerza, Dios le dio nueva vida. Porque si estamos acá para ver nuestro pasado, ninguno de nosotros estaría apto para poder guiar la ley del Señor. Pero alabo al Señor por su misericordia y su gracia infinita, la cual nos cubre a todos. Porque Él nos dio una nueva oportunidad de vida. Él nos restauró. Él nos llenó con su presencia. Él nos dijo, vete y no peques más. Gracias al Señor Jesús por su gracia, por su misericordia. Dije, todos necesitamos un Moisés, a un líder. Yo lo necesito. Desde el día que falleció mi padre y mi suegro, créanme, que necesito un mentor hoy más que nunca. En cada una de las decisiones fuertes que hemos tenido que tomar últimamente, lo único que he podido hacer, aparte de orar, por supuesto, y pedir la dirección del Señor, es pensar qué hubiesen hecho mi padre y mi suegro. Porque necesitamos estar bajo cobertura. Todo el mundo necesita tener un líder. Todo el mundo necesita a alguien en quien refugiarse y pedir un consejo. Aquí no funciona de manera sola. Por eso que el Señor dice en su palabra que Él dio dones a los hombres. Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, con el fin de edificar a la iglesia, con el fin de liderar a la iglesia, con el fin de anunciarnos cuál es el porvenir. Vuelvo a la palabra liderazgo. Liderazgo tiene muchos significados, pero dentro de los significados que más me gustaron fue paternidad y cobertura, que son los significados más poderosos. Y alabo al Señor Jesucristo porque Él es el buen pastor. Y sé que en Él tengo una paternidad. Y puedo ir confiadamente ante Él y decir, ¡Abba, Padre! ¡Abba, Padre! ¿Habrá algún hijo de Dios en esta mañana que se sienta aludido con este Abba, Padre? ¿A quién acudes tú cuando tienes un problema?
¿Acaso Abba no está presente? ¿Acaso no puedes doblar tus rodillas ahí en tu necesidad? Ahí donde tú estás pasando una necesidad profunda y le puedes decir: Padre, ayúdame. ¿Acaso no tenemos una cobertura en Jesucristo? El que nos libra de todo quebranto. Una nación sin el Señor es una nación que difícilmente puede llegar a un buen juicio, a algún buen nivel. Pero una nación donde Jesucristo es el Señor, sin lugar a dudas, será una nación que va a sobresalir de otras. Por eso alabo al Señor Jesucristo, que hoy en nuestro amado Chile aún hay una nación que ruega y pide al Señor por nuestra nación, por nuestros líderes, no importando qué color sea, no importando de qué sector sea. Nosotros hemos sido enseñados, aunque sea de tu gusto o no sea de mi gusto, orar por quienes estén enfrente nuestro, aunque no nos guste. Pero si hay un cristiano en esta nación que dobla sus rodillas, esta nación va a estar cubierta por el poder y la gracia del Señor. No tenemos nada de qué jactarnos, pero aún cuando los números están bajando, Chile sigue siendo un cuerno que se está posicionando por sobre todo Latinoamérica. Y la gloria es para el Señor. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor de Chile? Tenemos un líder que no nos desampara. Y ese no es el presidente de la República, no es el presidente del Senado. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sin cobertura estamos expuestos a morir. Una persona que no se somete es una persona que no respeta. Y una persona que no respeta confunde la libertad con una falta de sometimiento, diciendo: a mí nadie me da órdenes, a mí nadie me da consejos, menos me va a corregir. Que Dios tenga misericordia, porque todos necesitamos un consejo. Todos necesitamos que alguien nos diga las cosas como deben de hacer. Muchas veces nos molesta, pero gracias al Señor, porque la palabra misma nos dice que al hijo que el Señor ama lo corrige, que la corrección en su tiempo es incómoda, pero después viene a ser lo más dulce a nuestro paladar. Gracias, Señor, por tu corrección, porque nos hace sentir completamente bajo una paternidad. ¿Sabe por qué hablo de esto? Porque esta semana soñé que íbamos a predicar, y donde llegábamos a predicar era un lugar muy hermoso, muy precioso, pero no tenía techo. No tenía techo. ¿Se imagina exponernos todo lo que a nosotros nos ha costado? Su casa, sus camas, sus televisores, sus living, sus comedores, refrigeradores, todo lo que a usted le ha costado dinero, y venga la tormenta y quede expuesto. Podemos tener paredes muy hermosas, podemos tener todo esto muy, muy hermoso. Entre paréntesis, la iglesia es nuestra. ¿Pero qué sacamos con tener una iglesia donde Jesús no sea quien la gobierne? Una iglesia expuesta a los abates del tiempo, a la inclemencia del tiempo. Y me hace pensar: Señor, sin tu cobertura no podemos hacer nada. Nos sentimos completamente desnudos. Hoy en día quizás no es visible esa cobertura física que nuestros padres en la fe pudieron disfrutar.
al estar expuestos, ¿cierto?, al extremo sol y a la fría noche del desierto. Pero la palabra del Señor nos dice que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido. Yo he vencido. ¿No nos habla esto de una cobertura? ¿No nos habla esto lo que el salmista dice? Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Lo decía el viejo himno por do mayor. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras, sí. ¿Cómo sentirme solo y en el dolor huir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Si las aves del cielo pueden tener seguro asilo en Jesucristo, ¿cuánto más nosotros no tendremos esa cobertura? ¿Y sabe por qué estamos aquí? Porque feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. ¿No le dan un aplauso a Jesús? En el mundo tendremos aflicción, pero que muchas veces nos sintamos desprovistos, cual un pajarillo. Si Dios tiene cuidado de las aves, cuánto más de nosotros, a quien el Señor los formó, nos bendijo, nos puso nombre. Mío eres tú. Pero debemos de entender, iglesia amada, que la mayor cobertura en este siglo XXI es ser llenos. Pero no de otra cosa, sino del Espíritu Santo. Necesitamos hogares llenos del Espíritu Santo. Necesitamos hogares llenos del Espíritu Santo. Necesitamos jefes de hogares llenos del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Necesitamos a un pastor lleno del Espíritu Santo. Porque si el poder de Dios no nos gobierna, es tal cual vivir en el desierto sin un GPS, sin una brújula. Nos vamos a estar dando de bote en bote. Vamos a estar buscando un destino. Hermanos amados, Dios nos ha puesto en nuestras manos, no cualquier tipo de persona. No estamos aquí para probar un camino. Existe un solo camino. La Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué estamos dudando entonces? Si seguimos a Jesús, si seguimos a Jesús, no vamos a fallar jamás. Puesto en pie, iglesia. Una iglesia sin cobertura
Hay muchas iglesias que están sin cobertura, que hoy simplemente sobreviven. Pero sobrevivir es distinto a vivir. Pero cuando tú tienes a Jesús, tú no sobrevives, tú vives. Y es distinto vivir la vida de Dios, porque la vida de Dios es sobrenatural, es en abundancia. Es sobrenatural, es en abundancia. ¿No me están entendiendo? Dios no quiere que sobreviva solamente, porque las iglesias que sobreviven, lo único que la llenan son las entretenciones, son sus programas divertidos. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna la iglesia, el Espíritu de Dios trae orden, restaura al pecador y nos guía a todos a toda justicia y a toda verdad. Iglesia del Copigual, todos nosotros necesitamos la cobertura del Espíritu Santo. Y mientras Jesús sea nuestro guía, no vamos a fallar jamás. ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo de Dios en sus vidas? ¿Cuántos necesitan más de Jesús? Consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo siempre puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad.
Yo